Dirige La Tarde con Marina, hoy en la sombra, Marina García. Y recibimos ya a nuestra primera invitada, colaboradora fija, semanal, esta temporada, nuestra experta en educación, Paola de la Cruz. Un aplauso para ella. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Has venido muy bien acompañada hoy. Totalmente. Conciliación que no existe. Sí, es verdad. Aquí, de hecho, si quieren pasar a ver la sección, les invitamos en directo, ¿eh? Bueno, luego se lo preguntamos. Vale, ¿Te vale. parece? ¿Cómo estás? Pues mira, arrancando el curso escolar. ¿Cómo llevan los profesores y la gente que trabajáis en el entorno educativo la vuelta al cole? Porque queramos o no, es una época, imagino, pues de inicio de ciclo, un poco estresante, de cambio, de venir de un mes y pico de desconexión, y no será fácil, ¿no? No, porque volvemos a arrancar el curso escolar con las mismas carencias, con muchísima ilusión, por supuesto, porque hemos descansado, hemos preparado el curso con antelación, pero continuamos con las mismas necesidades y con los mismos reclamos. Entonces volvemos a tener el exceso de burocracia, la exigencia tecnológica que siempre está sobre la mesa, el querer eliminar toda la parte que no suma a la educación. Continuamos iniciando un curso escolar, vea usted, con arrancando a los niños de los brazos. ¿Qué le parece? A mí eso me parece tremendo. Imagine usted. Y las imágenes de niños llorando ahí, sí, llegando a las clases. No sé, yo es que como ha pasado tanto tiempo, yo no recuerdo si yo tenía tal drama al llegar al cole. Yo creo que no. Sí. Pero no lo sé, no me acuerdo la verdad. Pero me duele a mí ver sobre todo a los más peques ahí. A ver, es algo que deberíamos tener muchísima más cultura, porque no va solo de un niño que llora. Es un proceso de ansiedad, de estrés, donde el cerebro se gestiona con las mismas, con los mismos recursos hormonales que cuando una persona se droga. Y ahora te explico. Esto es Me ha dejado muerto. Sí, te explico. El nivel de estrés es tan alto, el cortisol sube, ese nivel de llanto es bestial, los niños dejan de comer, tienen un apego ansioso por la separación del padre y la madre. ¿Por qué? Por algo muy simple. Pues porque vamos de casa a la escuela, donde no conocemos a nadie, donde habiendo estado de la mano de la abuela en casa, en la rutina de mi entorno primario, que es la familia, voy a una escuela donde una persona que está formada, que tiene muchísimas habilidades y muchísimas competencias, que está genial, pero yo no le conozco. Claro. Yo no quiero que usted me toque. No sé quién eres, hablas súper bonito, cantas canciones maravillosas, pero yo necesito que mi madre y mi padre me acompañen a la escuela. Entonces, este requerimiento ya no viene de la infancia, que es el agente primario de este proceso. Viene del mismo docente. El docente consciente pide que la familia pueda entrar al aula. Ya, pero ¿eso se hace? En muchos centros, desde hace unos 10 años, se trabaja, Valencia pionera, después de Barcelona, primero fue Barcelona, y luego Valencia se sumó, y se inició un proyecto que se llama La Escola Amable. Supongo que ahora ya se habrá cambiado en el CEFIRE, y se inició un proceso de formación por toda nuestra comunidad valenciana. ¿Qué hacíamos con esto? Buscábamos que los docentes tuvieran esa conciencia de por qué no romper el vínculo, por qué hacer la escuela amable, por qué entender, en lugar de la palabra adaptación, entender un proceso de acompañamiento a la madre, al niño, a la niña, que van a un lugar desconocido, porque la madre también tiene miedo, el padre también no sabe quién eres, y ese niño menos aún. ¿Por qué? Porque hay un proceso de vinculación. No te conozco, debo tener confianza, quiero saber que me vas a proteger, me vas a acompañar, y luego hay un proceso de acompañamiento a esa adaptación al nuevo entorno. Pero ¿y eso cómo funcionaría? ¿Llegan los papás con los nanos y entran todos en clase? Sí, poco a poco, un punto de referencia, o mamá o papá, para no saturar las clases. ¿Y qué debe hacer la madre o el padre que tiene la suerte de poder entrar al aula? Pues hacerle caso, ayudar, escuchar las normas de esa profe que te está acompañando y que sobre todo te está diciendo que vas a formar desde el minuto cero de ese proyecto educativo. Entonces es no enjuiciar, no observar más allá, porque la carencia de recursos es una animalada. Si en los centros donde se adjudica más personal
es una etapa muy feble, muy débil, muy sensible. Imagina donde no hay recursos, donde faltan manos. Y claro, entiendo que ese proceso es corto. No van a estar acompañando a los peques todos los días durante... Yo conozco proyectos que el proceso de acompañamiento lo finaliza, y esto es idílico, cuando el niño o la niña está preparado. Entonces, ¿qué se hacen culturas más avanzadas que priorizan ese proceso de crianza cuando la parte laboral te permite que seas padre y madre en condiciones? Que ese no es un matiz pequeño, porque no todo el mundo puede cogerse horas de estar con sus peques al principio de que van al cole. Pero cada vez hay más cultura de que se guardan vacaciones para el acompañamiento, que si no va mamá, papá, va una abuela, un tío, un punto de referencia conocido para que eso no sea abrupto. Y cada vez estamos iniciando en la cultura de la crianza y la educación respetuosa, donde el niño es el agente primario, que no significa que los estemos mal educando, significa que estamos haciendo caso a la ciencia y que el primer proyecto de educación emocional en la escuela tiene que iniciar por no romper el vínculo entre el niño y la niña, su punto de referencia, cuando entra a la escuela con dolor y llanto. Eso tiene que eliminarse. Y eso que te preguntaba, más o menos, ese proceso, ¿cuánto puede durar? Depende del niño, depende de las días, habilidades sociales, semanas, hay quien... Pero tan malo es que un niño entre al aula y no tenga apego y no llore. Eso ya es un punto que dices, uy, apuntas como docente. Como tan malo es el niño que requiere tantos meses. Nosotros hemos tenido a procesos de acompañamiento de 2 meses, porque en una escuela privada, en una escuela pública es inviable, en un centro concertado menos aún. Pero lo ideal es que sea el tiempo que el niño requiere. Si el proceso es el adulto al servicio de las necesidades del crío y en guía de ese docente, ese proceso puede hacerse en menos de un mes, unos 15 días, y de forma progresiva, dado que esa educadora o ese educador va a leer el lenguaje no verbal de ese niño o esa niña. Entonces va a ir pautando. Esto entiendo que es en el caso de aquellos peques que van por primera vez. Exacto. Y ahora pensando en lo que es la vuelta al cole, ya de peques más mayores, sí, pero que quieras que no, vienen de todo un verano, de 2 meses y pico, de haber perdido la rutina, del día a día, y que supongo que también, no lo sé, volverán un poco despistados, no sé si más acostumbrados a jugar y a estar en la playa o en la piscina que a estar en clase, o no sé. Yo creo que hay de forma generalizada, los niños y las niñas quieren volver al cole. Atentos, ¿eh? Entonces es un lugar amable y quieren ver a sus amigos, volver a la rutina. Es un verano muy largo y vuelven con alegría. ¿Y no hay casos de...? Bueno, hay casos que de niños y niñas que no vuelven ahora con alegría, pero no están en el curso escolar tampoco con alegría, no quieren estar en el centro y tienen, pues eso existe. Y hablabas antes que para los educadores, para los maestros, para la gente de entorno, son como inicios de volverte a encontrar problemas, has dicho de burocracia, de carencias, para que la gente lo entienda. Porque eso probablemente no lo vemos si acompañas a tus hijos al cole o en el día a día. ¿Qué problemas o qué necesidades hay, claramente? Pues mira, yo creo que puntualizaría los altos niveles de estrés generados por el puesto de trabajo del docente. O sea, estamos hablando de la carga laboral, el número de niños por aula, la falta de recursos humanos para un proceso de acompañamiento respetuoso, el que el docente, quieras o no, continúa teniendo que llevarse el trabajo a su casa y que ese docente, sea madre, padre, pues también deberá conciliar su vida laboral. Pero además, como todo esto sobrecarga al docente, el querer necesitar preparar las clases, el poder corregir, el preparar los exámenes, afecta directamente proporcional a la salud emocional y mental del docente. Tenemos un altísimo grado de mala salud emocional de ese señor o señora que está en el aula. Pues si eso en cualquier contexto ya es preocupante para un docente, para alguien que es el que tiene que estar educando, acompañando a los más jóvenes,
Es para reflexionar, ¿no? Muchísimo. Mi abuela decía que contento cunde más. Si tú vas a tu trabajo agobiado, agotado, exhausto y tienes a 20, 25 niños en el aula, ¿cómo vas a poder llevar a cabo esas funciones de forma competente? Entonces, yo creo que es muy importante que pongamos la lupa en ese 49,5% según comisiones obreras de mala salud emocional del docente. Eso es uno de cada dos. Atentos, atentos, ¿eh? Eso es una animalada. Y sobre todo porque una persona que llega con mala salud emocional al aula no va a saber escuchar, no va a querer tener predisposición para los problemas de los demás. Ese proceso que requiere de una conciencia, de una actitud, de un ejemplo, se va a quedar en el camino. Porque tenemos que tener conciencia sobre la salud del docente y que luego esa persona está irritable, no tiene ganas de tonterías. Le va a pegar un estufido al niño que está en el aula y que viene contento. Usted imagínese que va a su trabajo y yo vengo de mal humor y constantemente le hablo mal. Le hago responsable sí o sí de mis problemas, de mi mochila emocional y de todo lo que llevo a cabo. Si además tengo una sobrecarga burocrática y además si yo en casa como madre con mis 3 hijos a veces me quiero inmolar, una persona que no tiene salud emocional, pero primero por esa persona, por el cuidado del cuidador, debería parar. Y esto es muy importante que lo saquemos constantemente a la palestra. Se tiene que acompañar al docente que no tiene buena salud emocional a que pare, a que marche, porque no es factible que los niños y las niñas tengan puntos de referencia con mala salud emocional. Y de esto las instituciones que podrían ayudar al respecto, ¿son conscientes? ¿Se hace algo? ¿Se ha avanzado de un tiempo ahora o tenéis la sensación de que no? Yo continúo viendo docentes enfadados, docentes que hacen responsables a los niños y las niñas por su falta de autocontrol y exigiendo que sean los niños los que se adapten a su estado. O, peor aún, haciendo que la compañera del costado, que está como un pincho de lunes a viernes, cargue con sus niños y los otros. Y cuando una persona falta al trabajo de forma continuada, los últimos que reciben esa falta de recursos, esa falta de una escuela competente, son los niños y las niñas. Hablabas también de burocracia. Hay mucha burocracia. Muchísima. Es absurda. Por ejemplo, para gente que a lo mejor, o sea, entiende lo que dices, pero no se imagina cosas concretas. Pues vamos a llevar, tú tienes que hacer, vamos a poner un ejemplo al uso, ¿vale? Tú eres cocinero y tienes que hacer las recetas, ir a comprar, tienes que preparar, luego tienes que hacer, una vez ya desarrollado todo ese proceso, tienes que hacer otro documento bonito para dárselo a una persona del quinto y luego viene una del sexto que te pide otro documento que es el mismo y entonces dentro de tu trabajo y todo lo que tienes que desarrollar, ese plato bonito, ponerlo en la mesa, luego tienes que volver a fregar, colocarlo y todo lo que conlleva, te siguen pidiendo aún cosas. Entonces, ¿cuál es realmente tu trabajo? El cocinar. Claro. Seguimos pidiéndole la receta, el recetario, el informe de cómo has hecho el plato, dónde has comprado, la ficha técnica. No puede ser. Esa carga es desmesurada. Me recuerda un poco también algo que reivindican los médicos, que dicen perdemos o dedicamos, perdemos probablemente no es el verbo, dedicamos demasiado tiempo a temas administrativos y no podemos disponer de ese tiempo para los pacientes, que de alguna manera en este caso serían también los alumnos. Claro, la diferencia entre el ámbito clínico y el educativo es que ese médico, es el ejemplo, desarrolla una mala praxis y tiene un gabinete que busca la respuesta de por qué esto está mal hecho, por qué generó este mal. Y le pregunta si usted ha venido bien, si goza de buena salud, si durmió, si está drogado, si tiene un estado emocional malo, y le van a hacer un escáner. En educación no pasa. En educación hay docentes que llegan en estados que no son registrados. Me he parado y todo. En educación hay gente que maltrata, hay gente que no tiene buenos hábitos de salud,
hay gente que está enfadada, que no quiere estar ahí, y eso es una realidad. Pero a esa gente no se le revisa, a esa gente no va al psicólogo, no hay una metodología que si usted se ha sacado una plaza, y esto es muy fuerte, usted tiene una plaza del Estado y usted ha maltratado a un niño y usted sigue desarrollando su función hasta que se demuestre lo contrario. O depende del centro, de la titularidad del centro, eso se puede esconder o no. Mejor que no se enteren los padres o que no salga a la luz. Porque encima generarán mala fama. Claro. Caramba, entiendo que hablamos de casos puntuales, muy puntuales, para no alarmar tampoco. No vamos a alarmar, pero es una realidad, son las enaguas de la educación. Y también está el centro que no permite, que es drástico con ese tipo de acciones, que requiere de una salud, de una presencia, de una alegría, y si divulga eso, se va contra la dirección. Entonces, hay que hablar claramente de las cosas que no tienen que existir en la educación. ¿Por qué? Porque existe una corriente de docentes que han hecho que la escuela cambie, que parece que me repito 200 veces, que merecen que se valore el trabajo que se ha hecho. Y a esos poquitos personajes que existen también en la educación, como en cualquier otro ámbito, no tienen que estar ahí. Porque hay gente que ha desbordado vocación, que ha hecho miles de cosas que han cambiado a nivel pedagógico, a nivel educativo, a nivel respetuoso, a nivel entorno. O sea, toda la escuela tiene otro aire. Y esa gente merece continuar trabajando con gente que lleve el mismo propósito. Hablabas antes de la salud emocional de los profesores o maestros, y de un perfil de este que, digamos, le echa la culpa de todos sus problemas a los peques. Sí. También oigo muchos que eso, no sé si será o no, o incluso profesores o maestros que llevan décadas y que dicen que hay menos respeto de los alumnos, que están menos predispuestos a hacer caso a lo que dice el profesor, que son más díscolos, que no sé. ¿Tienes tú esa sensación? ¿No? Yo habito escuelas y centros que agradecen dedicarse a acompañar a los jóvenes, a los niños y a las niñas, que buscan continuamente un proyecto de renovación pedagógica, que invitan a la familia dentro, y por supuesto que existe ese otro perfil, pero quizá debamos plantearnos esa corriente de docentes que no les gusta su trabajo. O lo conciben de otra manera. Me explico. Desde el autoritarismo, desde el porque yo lo digo. De otro tipo de relación, sin a lo mejor ser exageradamente autoritarios, pero acostumbrados a otra relación profesor. Sí, más alumno. Piramidal, ¿no? Sí. Es posible que todo vaya en concordancia, ¿no? Venimos de educaciones muy, muy rígidas, muy autoritarias, y eliminar todo eso pues cuesta. Pero realmente yo creo que cada día la gente que promulga ese tipo de educación pues sabe que o lo tiene que decir bajito o tiene que hacerse un cursito de renovación. Y algo que también comentamos a veces es esa relación entre los padres y los profes. Tú siempre en un enfoque muy positivista hablas de ir desde el mismo, diríamos, al mismo enfoque, de ir de la mano, ir alineados, pero hay una realidad de padres que cuando hay algún problema con su hijo lo que van es al centro a, en pocas palabras, montarle un pollo a un profesor porque fíjate, mi hijo, usted no... ¿Eso cómo se gestiona cuando surge? Porque por muy buena intención que tengas, cuando la otra parte, que viene a ser el padre de un alumno, cuando hay que abordar un problema, tiene una actitud que desde el principio ves como tensa o de confrontación. Yo normalmente lo que he podido observar es que ese docente continúa sacando a la palestra esa educación y esa función que tiene, que es educar, y reeduca también a la familia, ¿no? No permite que se pise su función, porque sí que es verdad que hay una corriente como de echarle la culpa al docente. No, yo educo en la escuela y tú también educas en casa. Entonces, lamentablemente hay cosas que no se pueden gestionar cuando no están dentro de tu ámbito. Claro. Y tú no puedes controlar la mala educación de otro adulto.
¿Qué pasa con esto? Pues que hay docentes que son agredidos, por supuesto. Pero cuando es que eso es un gravísimo, niño, eso es cuando gravísimo. cuando un joven agrede a un docente, tenemos que fijarnos quizá en qué modelo de educación ha sido criado y educado. Seguro. O sea, pero es que mis hijos van a ser reflejo de la educación que yo le doy. Ujú. Y ese niño que pega es reflejo o de lo que ha recibido, o de cómo ha sido educado, o de lo que ve en casa. Eso es- O realmente puede que hayan otros problemas, que no necesariamente sea la familia. Atentos, el entorno. Por eso la importancia de que todos educamos. Porque a lo mejor yo le doy una educación exquisita a mi hijo en casa y cuando sale con sus amigos, pues recibe lo que no podemos controlar, que es la educación de todos aquellos con los que va. Yo no la conozco. Siempre intentamos elegir que mi hijo tenga buen entorno, que mi hija vaya con unas chicas determinadas, pero hay otros entornos que no podemos controlar y quizá venga de ahí también. Ujú. El control a veces es limitado, por decirlo así, por muy buena fe que tengas e intentes todo hacerlo bien, los inputs vienen desde muchos frentes. Nos quedamos ya casi sin tiempo. ¿Alguna reflexión, algún mensaje, alguna demanda que queráis hacer desde el entorno educativo? Ahora que empieza el curso y que igual os pueden hacer caso. Mira, hace poquito estaba con un compañero de educación que promulga mucho el respeto al docente, ¿no? Dani, y hablábamos sobre la falta de recursos. La educación necesita que bajemos ratios y que haya más personal en la escuela y que esos, ¿para qué? Para que esos niños y esas niñas puedan ser acompañados de forma más competente, real. Necesitamos que las bajas, que la falta de compromiso por otros docentes pues se equilibre y que luego esa carga burocrática también desaparezca. A mí lo que me sabe mal es que esa demanda inicial que decías del ratio de alumnos, yo no sé los años que llevo escuchándola. Muchísima. Y debe ser frustrante. Mucho, y ya te digo, son muchísimos años pidiendo lo mismo y es verdad que se ha cambiado miles de cosas del entorno educativo y tenemos y gozamos de otra mirada, pero continuamos sin... La educación es un triángulo, dentro de ahí van, queramos o no, si el pilar fundamental, que es el acompañamiento para ese docente que luego va a acompañar al niño, son como dos cosas que no se pueden separar. Entonces hay que velar por la salud del docente, por sus necesidades, por los recursos, por ese niño que sean cubiertos de forma competente y en sí por el entorno de la escuela, que es donde habitan esas dos personas. Y que se escuche mucho más a los profesionales, a la gente que estáis dentro del entorno educativo y que conocéis el día a día y sus necesidades. Pues Paola, ha sido un placer como siempre, te esperamos la semana que viene, aprendemos muchísimo siempre en esta sección y en el tiempo que nos dedicas. Un placer, gracias. Un abrazo, merci. Seguimos.